Buenas tardes. El día de hoy voy a tocar un tema en lo cual voy a presentar mi diapositiva. Soy el alumno de la Universidad Andina del Cusco, filial Puerto Maldonado, curso de Derecho Administrativo, profesor Miguel Ángel Puma Sexy. El tema es Principios del Derecho Administrativo y Procedimiento Administrativo. Bueno, los principios de Derecho Administrativo, como tema introductorio, los principios generales del derecho desempeñan un rol sumamente importante en la organización del ordenamiento jurídico, puesto que permiten no solo interpretar las normas, sino además servir de base para la construcción jurídica y facilitar la labor del operador del derecho al generar insumos para cubrir los vacíos del derecho positivo. En segundo lugar, vemos la autonomía del derecho administrativo y el interés general, ¿no? Vemos acá que este orden de ideas es necesario señalar que el ordenamiento jurídico administrativo integra un sistema orgánico que posee autonomía respecto a otras ramas del derecho, incluso provenientes del derecho público. Entre los principios establecidos de ley de procedimiento administrativo, vemos que está en el orden de las ideas, los principios establecidos en la ley y que sustentan el derecho administrativo en general y el procedimiento administrativo en particular. Son los siguientes: principios de legalidad, principio de debido proceso, principio de impulso de oficio, de razonabilidad, imparcialidad, informalismo, presunción de veracidad, de conducta procedimental, de celeridad, eficacia, de verdad material, de participación, de simplicidad, de uniformidad, de predictibilidad y de privilegio de controles posteriores. Por consiguiente, de positiva, vemos el principio de legalidad, que dice lo siguiente: más que todo sostiene y actúa de acuerdo del marco legal, sometiéndose al ordenamiento jurídico administrativo. Y por consiguiente vemos acá el otro principio, que es del debido procedimiento administrativo, que es la correspondencia, ¿no?, entre el derecho que se reconoce al administrado y que efectivamente va a cumplir el principio que ofrece garantías, así como que tienen a ser debidamente notificado, ¿no?, el derecho de presentar alegaciones, etcétera, etcétera. En el principio de impulso de oficio está más ligado a la verdad material o al principio que va a permitir verificar sus decisiones a la administración. En el principio de razonabilidad, o también llamado proporcionalidad, en cuanto a la administración tiene una finalidad pública, donde tiene que restringir un derecho o un bien sustentado en algún tipo de bien jurídico, lo cual lograr una finalidad busca lo más razonable. En el principio de razonabilidad también, ¿no?, bueno, lo que habíamos hablado. Ahora, en el principio de imparcialidad se resuelve un problema entre administrados, resuelven los derechos en igualdad de condiciones, también en igualdad de oportunidades, ¿no? Eso vendría a ser, ahora hablamos del principio de informalismo. Se da esta opción siempre en cuando uno presenta su documentación y no tiene por completo, por caso de error su abogado no presentó su documento debido, ¿no?, hacia una autoridad competente. El administrado puede subsanar por parte, ¿no?, siempre en cuanto sin contravenir el ordenamiento jurídico. Por consiguiente, hablamos de la presunción de veracidad. En esta presunción de veracidad podemos hablar, ya que se plantea una lógica de confianza y buena fe de la administración con el administrado, ¿ya? En el principio de buena fe procedimental, ¿no?, acá vemos que alcanza a todos los partícipes, todos aquellos que se vinculen con el procedimiento administrativo.
Bueno, por consiguiente, vemos el principio de celeridad. En este procedimiento administrativo, el principio de celeridad establece quienes participen en el procedimiento deben guiar su actuación en la tramitación de una máxima dinámica, ¿no?, posible, evitando actuaciones procesales que dificulten su transmisión o constituyan meros formalismos a fin de alcanzar una decisión en tiempo razonable. Eso vendría a ser lo que es procedimental. Lo que es en el principio de celeridad, ¿no? En el principio de eficacia, podemos ver que es el principio de eficacia señala que los sujetos del procedimiento administrativo deben hacer prevalecer el documento de la finalidad del acto procedimental sobre aquellos formalismos que no incidan en su validez, que no determinen aspectos importantes en la decisión final, que no disminuyan las garantías del procedimiento ni causen indefensión de los administrados. Por consiguiente, vamos a hablar del principio de verdad material. En lo que concierne, el principio de verdad material indica que el procedimiento, la autoridad administrativa compete, deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo para sus respectivas decisiones, para lo que deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por la administración o hayan acordado eximirse de ellas. Ahora nos toca el principio de participación. El principio de participación señala que las autoridades deben brindar las condiciones necesarias a todos los administrados para acceder a la información que administren sin expresión de causa, a excepción de aquellas que afectan la intimidad personal, de las vinculadas a la seguridad nacional o a las expresamente sean excluidas por la ley. Este acceso permite a los administrados fiscalizar el funcionamiento de las entidades administrativas de conformidad con lo establecido en la Constitución, constituyendo un efectivo mecanismo de control ciudadano y de la administración pública. Hablamos ahora del principio de simplicidad. El principio de simplicidad es el principio que indica que los trámites establecidos por la autoridad administrativa deberán ser sencillos, debiendo eliminarse toda complejidad innecesaria, es decir, los requisitos exigidos deberán ser racionales y proporcionales a los fines que persigue cumplir. Este principio es equivalente al de no agravación. El siguiente principio, el principio de uniformidad en los procedimientos administrativos. Este principio de uniformidad, propio también de los mecanismos de simplificación administrativa, señala que la autoridad administrativa deberá establecer requisitos similares para trámites similares, garantizando las excepciones en los principios generales no serán convertidas en regla general. Los principios implican entonces que toda diferenciación deberá basarse en criterios objetivos debidamente sustentados. También dice este principio que es una evidente limitación a las facultades discrecionales de la administración de crear procedimientos administrativos especiales a través del llamado texto único de procedimientos administrativos, TUPA. Y bueno, por consiguiente, veamos el principio de predictibilidad, ¿no? Este principio de predictibilidad, elemento en particular importancia para la simplificación de los trámites administrativos, establece que la autoridad administrativa deberá brindar los administrados y sus representantes información veraz, completa y confiable sobre cada trámite, de modo tal que a su inicio el administrado pueda tener una conciencia bastante certera de cuál será el resultado final que se obtendrá. Y por último, el principio de privilegio de controles.
Este principio de privilegio de controles nos dice que es el privilegio de controles posteriores correlado a los principios de simplificación administrativa que hemos venido describiendo. Señala que la tramitación de los procedimientos administrativos se sustentará en la aplicación del llamado procedimiento de fiscalización posterior, reservándose la autoridad administrativa el derecho de comprobar la veracidad de la información presentada, el cumplimiento de la normatividad sustantiva y el hecho de aplicar a las sanciones pertinentes en caso de que la información presentada no sea veraz. Bueno, eso sería todo. Gracias.